Ya estamos en contacto, por supuesto, vía Zoom con la señora periodista Marianela Montenegro desde Cochabamba, Bolivia, me imagino. Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano que se emite todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Qué está tomando? ¿Té de paico? No, es un café que lo compro en grano, lo muelo en una moledorita y Sí. lo hago pasar en la cafeterita. Y esto les recomiendo a todo el mundo que no tome ni Nescafé ni ninguna de esas basuras porque están mezcladas con azúcar, están mezcladas con soya, todo lo que es producto Nestlé, Heinz, todas esas cosas sirven para enfermar a la gente. Así que este cafecito te inunda la casa. Es un café de Carrasco de acá del Chapare, pero le digo con toda certeza, esos otros cafés son inflamatorios, no tomen, les mezclan con todo, empezando por azúcar. Así que muela su propio café. Eso, Escúchame, Modesto. hablando de café, hay una persona que está haciendo café, creación de ellos, un proyecto de ellos, de Bueno, otra, y yo de en otra. lo único que creo es en lo que te da la naturaleza, porque No, este es tristemente natural también. te meten como natural y te mezclan todo. Le voy a contar una anécdota. Ver, Mi esposo compra café molido un día y le dice, el café molido costaba, por decirte, 80 bolivianos el kilo, sí. ¿no? El medio kilo, el kilo, 80 bolivianos el kilo. Y el medio kilo de café en grano te cuesta lo Ya, mismo, como lo mismo. lo mismo. Claro, y le pregunto, ¿y por qué? Porque está pues, mezcladito, dice. ¿Cómo mezcladito? Mezcladito con. Claro, Yo te quiero café mezclan puro. con sangre, te mezclan con azúcar, te mezclan con soya. Y eso a la gente le hace daño. Entonces le echan la culpa al café cuando es muy bueno para el intestino, por ejemplo, el café es muy bueno, pero sin Sí. embargo lo desprestigian. ¿Por qué? Porque ese café que la gente consume está mezclado. Entonces lo que yo le estoy aconsejando a la gente es que mientras más puro tome todo, mejor. Más eh, natural. Más natural. Entonces le estoy dando la receta. Se compran café en grano. La moledorita cuesta 100 bolivianos, que debe ser $10, ¿no? Menos de $10. Mueles lo que vas a consumir y consumes, ¿ya? Además que es una fragancia impresionante de deliciosa, no mezclas con nada, no tienes azúcar, uno de los más grandes inflamantes del cuerpo que te produce un proceso llamado glicación, se llama azúcar. ¿Por qué se produce la glicación? Es fácil razonar, la gente lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque las células se vuelven tan pegajosas que se matan entre ellas, se pegan unas a las otras, ¿ya? No digo de se golpean, se pegan, se pegajosean, se vuelven pegajosas. Entonces cada célula de nuestro cuerpo come, respira y defeca, ¿ya? Claro. Entonces la gente tiene que saber que esa célula tiene que respirar. ¿Y por qué no respira? Porque en ese fenómeno de glicación y de fermentación en el que se mete el cuerpo, por supuesto, la gente se enferma, ¿no? Las células se mueren, el cuerpo se empieza a podrir. Entonces, eso es lo que la gente tiene que evitar. Entonces, nada con azúcar. Ahora, a la gente la propia Organización Mundial de la Salud le dice consuman fruta. La fruta tiene azúcares que son altamente peligrosas, como es la fructuosa y la sacarosa. ¿Por qué es peligrosa la fructuosa? Porque tú cuando te mides el azúcar, no te sube, no te dispara como cuando consumes azúcar pura, ¿ya? Porque la fructosa se queda en el hígado y te vuelve hígado graso, ¿ya? Entonces es importante que la gente sepa que la fruta tiene un tipo de azúcar que es altamente dañino para el cuerpo. Así que por favor no consuman fruta. Hay frutas que tienen índice glucémico bajísimo, como por ejemplo los arándanos que ayudan a regenerar el hígado, las frutillas, los frutos rojos, las moras, tienen 25 de índice glucémico, te hacen menos daño, pero igual te dañan.
Entonces, ¿qué tiene que consumir la gente? ¿Sabe qué? Lo que consumían los primitivos, lo que consumían aquellos que iban, los esquimales, por ejemplo Sí, tragaban carne hasta por los codos, ¿sí? Y no tenían ácido úrico alto, no tenían hígado graso, no tenían nada. O sea, solamente razonen con esto y no den crédito a a todo ese engaño que viene en torno a la propia economía, que es tema del cual usted quiere hablar hoy día. Pero a mí, antes de entrar al detalle de los países, yo no soy una experta en economía, pero no he permitido que el Internet, las redes sociales roben mi razonamiento. Yo no razono a través de las redes sociales, yo razono a través de mi propia lógica, razono a claro. través de mi propio, es decir, de mi propio sentido común. Y le pido que haga eso a la gente. Porque estamos yendo a un proceso total no solamente de que nos están robando la libertad y la vida, sino también nos están robando la salud, pero de manera impresionante. La gente trabaja toda su vida para ahorrar, comprarse una casa, un vehículo, darle condiciones a sus hijos, y en una pasadita de un hospital, chao casa, chao auto, tienes que vender a tu alma al diablo, como se dice vulgarmente. ¿Para qué? Para curarte. Y eso no es correcto. Entonces la gente sepa Saludos, que la Marinela. salud es la mejor inversión. Y eso le tienes que enseñar a tus hijos. La gente le sigue dando leche, por ejemplo, de leche a los niños, y la leche es basura cósmica. La leche le sirve al ternero, la leche de vaca. Y peor estas grandes transnacionales que te venden, no te venden leche, te venden cualquier basura que te enferma, te inflama y te mata. Entonces, la gente coma carne, huevo, queso, esos quesos naturales, consuma palta, consuma verduras, consuma cosas saludables, ¿ya? Pero las harinas, obviamente, ya son transgénicas. Las harinas con las que hacen las pastas, los arroces son almidón puro. No, que los chinos consumen frío y que baja, sí, de 95 de índice glucémico en caliente el arroz que te mata, se baja a 70, pero sigue siendo alto. Entonces no tienes que consumirlo. ¿Por qué? Porque te vuelve el hígado graso. Cuando tú mezclas por ejemplo, una buena grasa de cerdo, que es como un aceite de oliva poderoso, resulta que cuando mezclas eso con un arroz, con una pasta, ¿qué estás haciendo? Se vuelve como arena y cemento y se vuelve triglicérido en sangre inmediatamente. Te han hecho creer que el colesterol alto es dañino. No, todo en nuestro cuerpo funciona en base a grasa, el cerebro, por ejemplo. ¿Mm? Entonces es importantísimo que la gente ¿Por qué le te prenda. prohíben la grasa y el aceite cuando tenés, ponele gastritis? No, el aceite vegetal ese que es cocinado a temperatura, procesado, por decirte, el aceite de soya, esos son veneno, esos salen como alquitrán. ¿Y sabe qué le hacen? Le meten un aditivo para ponerlo amarillito, clarito, pero es veneno. La grasa que tiene que usar la gente es la grasa de la panceta, del cerdo. Yo, por ejemplo, les digo, ¿cómo hago los huevos? Agarro tocino crudo, sin nitritos, sin conservantes, el tocinito crudo de la panceta rallada, y pongo a la sartén. Cuando despide su manteca, ahí pongo los huevos. Tranquila. No, no tengo que usar esa basura de aceite vegetal que te ¿Y la mata. grasa no te hace daño? La grasa, ¿cómo te va a hacer daño? Si la mezclas con azúcar, con glucosa, sí te hace daño, es lo que estoy explicando. Es como arena y cemento. Si esa grasa solita le hace muy bien a tu cuerpo. El hígado graso no se produce por la grasa, el hígado graso se produce por la fruta. El hígado graso se produce por la papa, por el arroz, por las pastas, ¿qué se llaman? Esos productos, esas tomatadas de hake que le meten aceite vegetal y azúcar. Para enviciarla a la gente, obviamente a todo le meten azúcar y la gente no lo sabe, le meten a las mayonesas, le meten a todo. La gente no necesita eso, no necesita.
necesita un gran jugo verde, tiene que limpiar su intestino. La gente tiene un intestino lleno de gusanos, de desechos de hace más de 30 años y obviamente el intestino es el segundo cerebro. El intestino te genera más endorfinas, es decir, más temas para tu salud que el propio cerebro. Entonces, por favor, su intestino tiene que estar limpio. Pero si te estás metiendo azúcares, te estás metiendo basura, entonces obviamente ahí los gusanos muertos hacen una caparazón en torno al intestino y tienes materia fecal de hace 30 años, entonces eso hay que limpiar. Y no te vas a enfermar nunca. ¿Dónde se ha ido Modesto? Entonces, eso es lo que digo, querido Modesto, y es bueno recomendarle a la gente. Yo le comenté a usted en un programa que por la enfermedad de mi madre hice una tesis de maestría que era sobre las élites y las reformas. Primero la hice en pregrado, después las élites y las reformas las estaba haciendo en mi posgrado. Pero cuando mi madre contrajo cáncer, el año 2000, yo cambié el título de mi tesis, que era Élites y Reformas. Quería mostrar qué cosas hacían las élites y cómo reformaban los países con tanto engaño, pero cambié y me metí a todo lo de las farmacéuticas, ¿ya? Y he estudiado de Clean a Cola a las Big Pharma. Y entonces ahí descubrí ese brutal engaño contra la humanidad. ¿De quiénes? O sea, cuando tú dices la industria médica, farmacéutica, es la que ha creado los medicamentos, eso es mentira. ¿Sabe quiénes han creado? Gente como John D. Rockefeller, por ejemplo, cuando ha descubierto la petroquímica. Estos magnates del petróleo y de la minería son los que han creado la industria farmacéutica, pero no como un medio de curación, sino como un medio de dinero, de rentabilidad y de, Altamente enfermos para poder vender sus y de productos. monopolio, claro. Entonces se han ido metiendo cosas que son paliativos, que solamente sirven para calmarte ese rato, pero reventarte el riñón. En lo que te pones tú un antiinflamatorio, te estás dañando los huesos, te estás dañando el riñón, te estás dañando la próstata en el caso de los hombres, te estás dañando la vejiga. O sea, y eso no es pues cura, eso no es cura. Un Ahora bien, calmante, ¿ah? es un calmante lo que te dan. No, es un paliativo, yo diría, porque acá, entonces, cuando cambié eso, empecé a investigar y vi que muchos médicos que obviamente siguieron el juramento hipocrático, no daré a nadie, decía Hipócrates, nada, absolutamente nada que le haga daño, sino que lo cure. Resulta que muchos médicos fueron muriendo, fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque fueron descubriendo terapias naturales. Entonces, esto encargaron de hacer desaparecer todas esas terapias naturales. ¿Para qué? Para beneficiar a su industria. Y es una industria monopólica buitre, por eso yo los llamo buitres. Entonces, estos monopolios que han hecho matan su competencia. Porque por decirte, en una competencia sana, en un libre mercado, tú puedes tener un competidor que te saque una cura de las rosas, por decirte, ¿ya? Entonces, tú vas a ir, en lugar de ir a un producto que proviene de la petroquímica para tu salud, vas a ir a las rosas, vas a ir al producto natural, que de inicio eran los tratamientos, que los han hecho desaparecer. Entonces, resulta que más bien a este, ¿qué le hacen? Lo matan, lo asesinan, lo hacen desaparecer o lo desprestigian. Ellos mismos han organizado en todo el mundo fundaciones pro lucha contra el cáncer. ¿Para qué? Para no investigar nada, grupos de estudios, para no investigar nada, para más bien frenar, para más bien hegemonizar. Tú si te pones a revisar la cantidad de médicos a los que han eliminado físicamente estos grandes buitres, no tienes idea. Gente que realmente tenía el juramento hipocrático en el alma, resulta que ha sido eliminada por estos.
¿Y ahora qué te dan? Te dan venenos cósmicos, pero que es una voraz industria monopólica, las Big Pharma, pertenecen al mismo consorcio donde están unidos John D. Rockefeller, los JP Morgan, los Barbour, los Oppenheimer. Listo, estos se han adueñado del mundo. Y de acá podemos darnos un pasito más al tema de la economía para ver cómo también han monopolizado cualquier tipo de industria. O sea, sin importarles nada, ni la contaminación del planeta, ni la contaminación a los Ya seres hablé. humanos, han llegado al extremo de venderle botellas de plástico a los seres humanos, sabiendo que en cada botella donde usted, ¿qué se dice?, llena de Coca-Cola, de cualquier otro Líquido. pesticida, ¿no? Yo le digo pesticida porque es basura, porque es veneno. A la gente la mata y la gente sigue tomando. ¿Por qué? Porque se la han comprado por el lado de la adicción. Antes la coca le compraban a Perú, ¿no? La coca para la Coca-Cola. ¿Y qué es? Pues cocaína, ¿no ves? Ya, entonces por eso hay una adicción desde niñitos y hay madres tontas que están dándoles Coca-Cola a sus hijos, ¿no? Matándolos desde chiquitos porque los vuelve idiotas. El azúcar te vuelve idiota, burro te vuelve, así de clarito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido todo este tiempo? Que estas industrias monopólicas que te reclaman ahora por el ecosistema, por el ecologismo, el cambio climático, son ellos los que contaminan, no es la gente. Solo Nestlé, Coca-Cola y Pepsi botan 12 millones de toneladas de plástico al año. 12 millones. Entonces es una perfecta locura para la humanidad, porque además si cuando meten Coca-Cola ahí a ese envase plástico, está despidiendo antimonio. Cuando meten agua a ese envase plástico, está despidiendo, y hay mucha gente que los carga en sus autos, sus aguas, y en un poquito más de temperatura está despidiendo toda clase de metales pesados que se meten al cuerpo y que la gente no sabe después por qué está enferma, por qué le duelen los huesos, por qué le duele el riñón, por qué le duele esto y lo otro, ¿no? Entonces, es importante que la gente tome conciencia sobre esos temas y, por supuesto, sepa que los más grandes contaminadores son aquellos que te están dando discursitos de decir ecologismo, el cambio climático, que es una farsa, porque ellos están provocando todo. ¿Por qué? Porque se quieren adueñar del mundo. Ahora, ¿cómo se han adueñado de países? Mediante la deuda, ¿ya? Han endeudado a los países. ¿Cómo se han adueñado? ¿Qué ha sucedido? Ellos han impuesto gobiernos en Bolivia, en Argentina, en Chile, en África, en Francia. Ese Emmanuel Macron es sirviente de los Rockefeller, de los Rothschild, ¿ya? Son sirvientes. Entonces, esos hacen todas las políticas para que estos ganen dinero, lo enriquezcan mediante sobornos, porque les ponen, incluso les imponen leyes. Acá en Bolivia y en todos los países ha sido una perfecta receta. Habían industrias, aquí había industria del acero, fundidoras, había de todo, Modesto, Sí, de todo había, ¿ya? Y resulta que estos cuando se meten a los países buscan que estrangulen esas empresas, ya sean estatales o de iniciativa privada. ¿Cómo los estrangulan? En Bolivia, ¿cómo han estrangulado? Usted esta mañana, cuando estábamos hablando por teléfono, me ha dicho sobre el doble aguinaldo, ¿ya? sí. Sencillito, ¿ya? ¿Cómo le vas a imponer un doble aguinaldo? El aguinaldo, de hecho, ya es un invento, ¿no? Una reivindicación social se llama. Quien Laboral, sí. trabaja y recibe su sueldo listo. Pero acá doble aguinaldo obligas a pagar. Un montón de empresas han quebrado por eso. Pero eso es lo menos dañino que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Porque cuando se meten estas transnacionales, por decirte, hay una constructora en Bolivia, local, Sí. a esa la matan. Pero ¿qué hacen estas corporaciones? Agarran y políticos corruptos y hacen aprobar leyes de impuestos altos, de aranceles altos para importación de productos o cualquier cosa, de todo, laborales, para que esta empresa no prospere, la empresa local. En cambio, a la empresa foránea
Le dan todas las condiciones para que no pague impuestos, para que no pague el agua, para que no. Ejemplo, San Cristóbal. La empresa San Cristóbal, la minera San Cristóbal, que Evo Morales el 2006 le ha dado a la Apex Silver Mines de George Soros, resulta que le ha dado y nunca en la vida ha pagado agua. O sea, esta empresa le tenía que pagar a Bolivia 35 millones de dólares anuales, pero facturaba 1.500 millones de dólares anuales. Y esos Nada. 35 millones de dólares anuales modestos no le alcanzaba ni para pagar todo el agua que consumía. 35 millones de litros de agua al día que consume esa minera de Tajo Abierto que explota plata, zinc, cromo, un montón de cosas. Pero además te dejan mercurio en los ríos, Todo se han contaminado. muerto todos los flamencos, han creado una catástrofe en la zona. ¿Y qué le ha quedado a Bolivia? Un solo mango, nada, porque esta empresa gastaba las tierras o que es las aguas subterráneas, gastaba las aguas superficiales, han provocado una sequía enorme en Potosí. Y mire, esa es la forma de operar. Entonces, a la empresa minera local que podía haber explotado eso y pagar su agua, pagar sus regalías, pagar sus fichas ambientales, cuidar el medio ambiente, resulta que no le dan, le hacen leyes contra ella. Pero a las empresas, a estas empresas de estos buitres que vienen a los países, les dan todas las condiciones a cambio de sobornos, a cambio de que los ayuden a quedarse en el poder, a cambio de manipularles temas favorables en sus medios de comunicación, a cambio de manipularles temas favorables en la OEA, en la ONU, en esos organismos impostores creados por ellos mismos para engañar a las naciones. Así de clarito. Entonces, Mari, no hay pues forma, no hay forma de que un país prospere bajo esas condiciones. Entonces, cuando tú tienes que, por decirte, crear una iniciativa, ellos te imponen. Por ejemplo, la participación popular es un gran ejemplo. Y la ley 348 que está de moda aquí, de los hombres se están asociando en masa y no cuando nosotros hemos denunciado el 2015 que era una ley draconiana contra los hombres, contra la familia, contra todo. ¿Ya? Resulta que ahora se están asociando y recién se han dado cuenta que esa ley impuesta por la OEA te ha tenido que crear un supraestado. ¿Por qué necesita una policía especial para la ley 348 de defensa reforzada a las mujeres? Has tenido que crear una policía especial, has tenido que crear jueces especiales, tribunales especiales, has tenido que crear centros que se llaman SLIMS en todos los municipios, son casi 400 municipios que hay en Bolivia. SLIMS, que significa una dirección donde hay psicólogos, psiquiatras, abogados, todo un pool de gente que sabe qué significa eso, costo. Entonces, estos que te imponen eso, encima te prestan plata y ellos sacan de su bolsillo. No, ellos lo que hacen es imprimir el billete. Solo cuando le van a prestar a la Argentina por decirle 1.000 millones, agarran y le ponen a imprimir. No es que sacan de sus ganancias. Entonces, han impreso tanto billete ahora que nos están haciendo creer en los BRICS, nos están haciendo creer en la multipolaridad del mundo, cuando lo único que quieren hacer es desaparecer los miles de millones de papeles que han impreso a nombre de dólares y que no saben dónde metérselos. ¿Ya? Y por eso están diciendo, los egipcios ya no quieren usar los dólares, los chinos están sacando los bonos porque es el más grande acreedor de Estados Unidos. Cuando esas empresas mismas, esos buitres, se han trasladado a la China y ahora tienen esclavos en China. Antes tenían en Estados Unidos. Antes controlaban con los estados, con esos demócratas zurdos que han mantenido todo el surderío, antes tenían controlado el continente con ellos. Ahora, obviamente, tienen que salvarlos de tanto dólar que han impreso y no saben qué hacer con tanto dólar. Ahora están diciendo, están usando yuanes, están usando cualquier cosa menos dólares. ¿Por qué? Porque tienen que liberarse de esos dólares que esas mismas empresas, ¿por qué esas empresas? Porque son dueñas de las reservas federales. Las reservas federales privadas
se han implementado justo después de la muerte de Kennedy. Kennedy se opuso a las reservas federales privadas porque sabían que era una forma de chuparle la sangre a los países a través del establecimiento de los bancos centrales y de esas reservas federales. Entonces han hecho lo que les ha dado con el billete, con la moneda, han establecido los petrodólares de la década del 40 y desde ahí todo el mundo operaba con dólares. Pero ahora hay tanto billete, tanto dólar, ¿ya? Que lo que tienen que hacer es disimuladamente hacer desaparecer, pero tienen que disimular también pensando, mostrando que hay fracturas entre ellos, que hay una multipolaridad en el mundo. No, lo que están haciendo desaparecer es su raterío que han ocasionado con todos los países. Así de simple, modesto. Después, quien quiere Mari, explicarme las teorías de otra manera, farsa. te quería preguntar sobre el tema de la jubilación en Bolivia. Si cuando yo escucho el 85 o 90% del trabajo es informal, ¿qué hace el jubilado que está jubilado en Bolivia? ¿De dónde va a sacar el Estado para pagarle la jubilación a esa gente que se jubiló en empresas que habían, que ya hoy las liquidaron, no están más? ¿Cómo va a No, ser? ya han habido muchas estafas aquí en el torno a las jubilaciones. Antes la jubilación era solidaria, o sea, con los aportes de los aportantes, los mayores se jubilaban y por supuesto. Después han hecho un seguro individual. Ahí solo se ha comprado las AFPs, las dos AFPs Futuro y Sí. Previsión a través de dos bancos, de tres bancos, el Santander Central Hispano, el Banco Bilbao Vizcaya, Futuro y Previsión. En todo caso, después de todo eso, obviamente todos los gobiernos, y fundamentalmente se ha tirado 22.000 millones de dólares de los fondos de la jubilación. Hoy día no tienen para rascar la olla, ¿ya? Y están esperando que cambie el gobierno y que te digan que nos van a imponer un salvadorcito, ¿no? Cuando en realidad los buitres son los que nos han conducido a los argentinos, a los bolivianos, a los ecuatorianos, a este estado de situación. ¿Por qué? Porque se han dedicado a robarnos. ¿Con la ayuda de quién? De carteles políticos corruptos. Porque ellos les han permitido todo, les han diseñado leyes para estrangular a los empresarios locales, porque ellos no admiten competencia, y leyes para favorecerlos a estos maleantes. Entonces, en esa situación, obviamente, estos se han comido, ¿no? Que dice el pez grande se come al pez pequeño, claro, como buitres pues, se los han comido. ¿Por qué? Porque en los locales tenían peores condiciones, desde laborales hasta arancelarias, impositivas. En cambio, le estoy diciendo, San Cristóbal no paga impuestos. Los 35 millones que tiene que pagar, que tenía que pagar, los tipos no sirven para nada, porque ni siquiera les sirve para cubrir el agua que se han gastado. 35 millones de litros diarios. Ya no le sirve ni para pagar eso. Doblemos Entonces, la riqueza que Bolivia tiene. de esa explotación ha recibido cero. ¿Y estos cuánto han ganado? 1.500 millones de dólares anuales. Eso contablemente. Y lo que no está, porque usted ha visto vagones en el altiplano en mis programas, ¿no? Esos vagones salen en cantidad. Usted sabe que han sacado plata, pero no sabe si han sacado esto, si han sacado el otro, si han sacado manganeso, cuánto de manganeso, cuánto de plata. O sea, 1.500 oficiales, millones de dólares de lo que le han robado a Bolivia. Pero el resto no sabe, porque estos obviamente sobornaban los controles y ahí sacaban lo que les daba la gana de minerales sin ningún control, amén del oro, porque encima les han entregado y ellos han hecho cooperativas mineras, por decir, antes se compraban parlamentarios, se compraban al cacique, se compraban todo, ahora ya ni eso, ahora ¿sabe qué hacen? Agarran 15 borrachines o 10 borrachines que están más en la estratosfera, en la luna, por tanta borrachera, con todas sus neuronas quemadas por el alcohol. Resulta, porque alcohol gráficamente consume, y resulta que conforman con ellos una cooperativa. Y estos cooperativistas que están en borrachera eterna, Tío, resulta blanquea. que importan dragas, importan millones en dragas y no se han enterado, pero no tienen 50 centavos en su bolsillo. Dentro de esa cooperativa está una persona que es el representante de estos maleantes. Entonces, todas las formas de evadir, de robar, de engañar, han adoptado estos buitres transnacionales y por esto se han convertido en los dueños del mundo, dueños del petróleo, dueños de la minería, dueños de la farmacéutica, dueños de esto, dueños del otro y dueños de la guerra. Porque cuando fabricas armas, las fabricas para la guerra. ¿Y qué tienes que hacer? También fabricar escenarios de guerra. ¿Eh?
Y eso es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo, así de clarito. Así que si no nos desasnamos con esto, vamos a seguir perdiendo el tiempo, pues.